Ok, vamos a ver si podemos finiquitar en la clase de hoy este tema tan importante que yo he querido retomar porque forma parte de el propedéutico con el que uno ingresa a Infortemi. Recordándoles que el propedéutico busca establecer fundamentos y criterios en donde podamos encontrar los aspectos doctrinales que armonizan con los fundamentos que Dios estableció para su iglesia. Vengo refiriéndome durante semanas anteriores el gran problema que nosotros tenemos y es la herencia, y solamente he mencionado el tema de gobierno, pero si nosotros hacemos un examen bien minucioso de todo lo que nosotros tenemos como iglesia, vamos a darnos cuenta que muchos de los aspectos fundamentales con los que la iglesia primitiva nació a lo largo de este tiempo de oscurantismo histórico, básicamente desaparecieron. Agradecemos al Señor por Martín Lutero, por la Reforma, por el movimiento protestante, porque a través de este movimiento se lograron recuperar muchas verdades que habían sido básicamente sepultadas y escondidas. Pero la Biblia dice en el libro de Daniel que en el fin de los tiempos Dios quitaría el sello a las palabras de esta profecía, y probablemente entre muchas cosas que Daniel estaba recibiendo con esto era la importancia que iba a tener para el tiempo final comenzar a volver hacia los principios fundamentales de la iglesia cristiana, por lo menos en conocimiento y en conciencia. La iglesia primitiva tenía ciertas características y una de las que hemos querido resaltar en este momento es tocante al gobierno. ¿Cómo fue el gobierno que se instituyó durante los años de la iglesia apostólica, antes que surgieran todos estos cambios tan avasallantes que se han perpetrado en la iglesia? ¿Cómo fue la iglesia en su origen? Y nos damos cuenta que la Biblia enseña la fuerza característica del gobierno plural. Cuando pensamos en gobierno tenemos que mencionar varias cosas. Por ejemplo, hoy en día se dice que muchas personas, para poder elegir a sus líderes, a sus pastores, lo manejan en base a lo que se conoce como gobierno congregacional o gobierno representativo. Eso está allí, por cierto, en el tema propedéutico. El gobierno representativo, en diferencia al gobierno congregacional, como la palabra lo dice, es aquel que está representado en el liderazgo. Es un gobierno representativo y pasa mucho en las iglesias en la actualidad. Ya me estoy refiriendo en cuanto al tema de tomar decisiones. ¿Qué es un gobierno representativo? Si logro explicarme correctamente, que muchas iglesias hoy tienen esta forma de gobierno, lo que se conoce como gobierno representativo. Por lo general, las iglesias de índole carismáticas y neopentecostales tienden a ser de gobierno representativo. ¿Cómo será un gobierno representativo? La palabra lo dice. Representa un estilo, dice Roger. ¿Qué dice Junior? Ajá, ¿qué otra? Como te dijo, pastor, representado por el liderazgo, ese grupo, esa fuerte que prepara pues el mismo. Un gobierno representativo es aquel en donde no hay elecciones, en donde todas las decisiones están representadas en una figura. Cuando usted va a una iglesia en donde todo lo que ocurre es decidido por un pastor, eso se llama gobierno representativo. Donde de pronto... ¿Ah? ¿Un solo pastor? Sí, representativo porque las determinaciones están representadas en la figura en este caso del pastor. Eso se conoce como gobierno representativo. Existe otra forma de gobierno para tomar decisiones, que es el gobierno congregacional. Ahora ya le estoy diciendo
¿cuál es la diferencia? Si el gobierno representativo encuentra el poder de sus decisiones representado en una figura, que sería en todo caso el líder, que es un gobierno congregacional. ¿Dónde participa? La congregación. La congregación completa. Estamos hablando para tomar decisiones, Ajá. que es un gobierno donde las determinaciones son llevadas a la asamblea. Es decir, se van a escoger diáconos. En un gobierno representativo, ¿cómo escogerán a los diáconos? El pastor dice Tú eres diácono. En un gobierno congregacional, ¿cómo se escogen a los diáconos? Van a votación, van a una plancha y en base a esa determinación se decide quién será el próximo grupo de diáconos que van a servir en la iglesia, en cuanto al tema de las personas que están participando activamente, bien sea en el ministerio de adoración, en cualquier cosa. La diferencia entre el gobierno congregacional y el gobierno representativo es que el gobierno representativo deja fuera la opinión del grueso o de la congregación para él decidir. Y cuando se dice que hay gobiernos, que en su mayoría son, por ejemplo, las iglesias que son de corte presbiterianas, bautistas, episcopales, en su mayoría este tipo de iglesias operan con un gobierno congregacional, donde ninguna decisión se toma si no se consulta en base a lo que se conoce en Venezuela como una plancha. Yo no sé si en otro país, no sé cómo se llamará en Puerto Rico, Junior, tú que estás allí, una plancha donde se llevan a varias personas y se colocan sus nombres y se hace una especie de elección. Y esa elección determina quién queda y quién no queda. En Venezuela se le llama plancha. En Puerto Rico también se le llama plancha. Pero cuidado, usted no vaya a pensar que yo estoy hablando ni de la plancha De pelo. de dientes, ni de la plancha de pelo, ni la plancha de ropa. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿y cuál sería el gobierno ideal? ¿El gobierno representativo o el gobierno congregacional? ¿Tú piensas que el modelo a seguir, Gaby, es un gobierno congregacional? Claro, que sea plural. Bueno, aunque eso todavía no está hablándose de una estructura de pluralidad. Estamos hablando en el momento de tomar decisiones. Pluralidad ya va como a la conformación de quienes representan, en todo caso. Gaby piensa que debería ser congregacional, es decir, la iglesia debería o se debería someter a votaciones las decisiones y que la mayoría determine cualquier cosa que se decide, ¿no? Por supuesto que es importante y es considerada la opinión que pueda tener el pastor como líder, pero también importa porque el pastor a veces se puede equivocar, también importa lo que puedan opinar. Pero tú piensas que en un aspecto específico debería ser congregacional. ¿Que otra persona tiene alguna otra opinión o tiene la misma opinión? Bueno, yo creo que, o sea, usted no lo ha hablado, pero debe haber algo intermedio, ¿no? Que maneje algo, un equilibrio, algo lo mejor de los dos extremos. Porque es como todo, o sea, está el Congreso y está el presidente. Igual el presidente al final plantea, el Congreso aprueba y están ahí, ¿no? Como que al final es una línea entre dos puntos. Sí, por ejemplo, cuando yo digo que la mayoría de las iglesias de corte carismática y neopentecostal tienden a ser representativas, usted entiende por qué, ¿verdad? Porque este tipo de congregaciones tienden a ser representativas. Porque uno solo es el que... ¿Pero por qué? Porque normalmente son iglesias carismáticas de corte neopentecostal o pentecostal. ¿Por qué normalmente ese tipo de gobiernos se dan en estas? Por la doctrina, ¿no? Hay todavía algo más importante. Esto que tiene que ver con la visión de cada La identidad. Por ejemplo, las iglesias de corte carismática, las iglesias neopentecostales,
consideran que quien los representa es un enviado de Dios, considera que esa persona como enviado de Dios, ¿se acuerda cuando hablaba de la plenipotenciaria actitud del papado que se establece y que de alguna forma heredamos nosotros? Entonces, este tipo de congregaciones tienden a ser manipuladas y manipulables porque Dios me habló. Es decir, yo decido como pastor y yo decido porque Dios me habla a mí. Dios no le habla a ninguna otra persona. Por eso son gobiernos representativos, en donde se menoscaba el pensamiento de los demás, en donde se sugiere que hay una persona que tiene algo así como un derecho de autor reservado, algo así como una patente exclusiva, y que Dios no le habla a más nadie. A la única persona a la que Dios le habla es al pastor. Esa es la forma en la que piensa un gobierno, normalmente un gobierno representativo. ¿Se acuerda que la semana pasada cuando vimos el ángel de la iglesia, por qué yo le vengo explicando que no es bíblico enseñar que el pastor es el ángel de la iglesia? Porque casi siempre donde se dice que el pastor es el ángel de la iglesia, se le están dando atribuciones a esa persona absolutas, porque es el ángel de la iglesia. Y Dios no trata con más nadie. De hecho, ese versículo se usa casi siempre en el momento en el que se le dice, bueno, porque es que a Juan se le dijo, escribe al ángel de la iglesia, es decir, Dios se lo va a revelar es al pastor. Y aquí de alguna forma hay una inclinación a entender lo que es un gobierno representativo. ¿Cuál es la debilidad de un gobierno representativo? Autoritarismo. Es una forma de autoritarismo, es una forma de abuso. Pastor, y cuando hay, en ese tipo de gobiernos hay otra persona que dice que Dios le habla. Bueno, imagínate tú, O sea, guerra de titanes. Pero casi nunca gana el que no tiene la posición principal. Y ahí es donde se dan las famosas divisiones de iglesia. Porque puede que aparezca alguien que tiene un grupo de personas que lo oyen, que consideran que esta persona también Dios trata con ellos y los usa. Y aquí se dan las muy conocidas divisiones. Entonces yo quiero que usted analice las debilidades que hay cuando el gobierno en su toma de decisiones lo asume de manera representativa. Ahora, ¿saben lo que significa la palabra laodicea? Laodicea significa el gobierno del pueblo. De hecho, se dijo hace mucho tiempo que la democracia es uno de los peores de los mejores sistemas de gobiernos que hay. Uno de los peores de los mejores sistemas de gobierno que hay. No es bueno. De los peores es el mejor. No entra en lo bueno. ¿Cómo llegó Adolfo Hitler al poder? ¿Ah? Democráticamente. ¿Cómo llegó Chávez al poder? Democráticamente. ¿Cuál fue la expresión que usó Chávez para poder crear la famosa Asamblea Nacional Constituyente cuando se hacen todos aquellos cambios en su inicio de gobierno y cambió la Constitución? Él estableció una expresión que fue parte de la jerga, que era el soberano. ¿Se acuerda? ¿Quién manda? El soberano. El soberano decide, y de ahí se va a la famosa Asamblea Nacional Constituyente, y pareciera ser que se estaba diciendo de alguna manera que esto era muy democrático porque la determinación final la tomaba el pueblo. Era consultado y el pueblo decidía si quería otra constitución y si quería hacer todos los cambios que por cierto se hicieron. Ahora, ¿de qué sirvió eso? Podemos decir que la mayoría es sabia. Podemos decir que un gobierno representativo es el ideal. No. ¿Y un gobierno congregacional es ideal? Tampoco. No podemos pensar
que todo el poder representativamente descanse en una persona. Eso es un abuso de poder. Eso es un atropello al criterio y a la forma de pensar de los demás. Eso es manipulación. Yo soy el pastor. Y como yo soy el pastor, yo soy el que decido. Y yo no decido yo, sino que Dios me dice todo lo que aquí hay que hacer. Y con ese cuento se han cometido atropellos, se ha perjudicado a mucha gente y se han dañado muchos ministerios. Pero el otro extremo es el congregacional. Querer decir que entonces, bueno, no vamos a tomar en cuenta lo que diga el pastor, vamos a llevarlo todo a una plancha y que la iglesia decida, cuando nos hemos dado cuenta que el soberano no es el pueblo. El soberano es Dios. Entonces el gobierno no debería ser, y aquí viene la gran pregunta, el gobierno no debería ser ni representativo ni congregacional. ¿Cómo es el gobierno de Dios? No es democrático, es teocrático. Ahora, ¿cómo entendemos siendo teocrático? ¿Cómo entendemos las determinaciones de Dios para poder dirigir una iglesia? Entonces, empezamos a darnos cuenta ahora la importancia que tiene llegar a un punto, como dice Roger, un punto intermedio, buscar un equilibrio, y es donde entendemos por qué Dios estableció un gobierno de pluralidad para dirigir su pueblo, en donde entran en juego todos estos factores de una forma equilibrada. En estos días un hermano me decía, porque por ejemplo en Venezuela, aquí no lo hemos hecho, pero yo creo que en algún momento lo vamos a hacer. No porque yo tenga que tomar una decisión en base a eso, porque yo le decía a una persona en relación a lo que se va a considerar en Venezuela, un amigo con el que estaba hablando, me decía, y si la mayoría decide, yo siempre voy a oír a todo el mundo. Ahora, yo no voy a decidir por lo que diga la mayoría, pero yo voy a escuchar a todo el mundo. Y obviamente va a tener mucho peso para mí la opinión y la mayoría. Pero al final yo voy a orar y voy a buscar la dirección de Dios, y bajo consideraciones se va a tomar una decisión. Pero no se va a tomar una decisión así. Yo soy el pastor y yo decido que ahora el próximo pastor es Roger, porque yo, que soy el pastor, Dios me lo mostró a mí, Dios me habla a mí y Dios no le habla más a nadie. Eso sería un exabrupto. Pero también sería un exabrupto decir, bueno, vamos a ver, ¿a quién quieren? ¿A Roger o a Vladimir? ¿Sí me explico lo que le quiero decir? ¿Qué hizo Dios? Dios en su sabiduría constituyó una forma de gobierno plural, en donde puede haber una intervención congregacional, pero también representativa, en donde se llegue de forma armónica a tomar decisiones. Yo vengo de una iglesia, Vladimir lo sabe, y Omaya que está aquí, que por una determinación congregacional durante 11 años estuvimos sin pastor. Porque durante 11 años, ¿qué se esperaba? Que la mayoría dijera cuál iba a ser el pastor. ¿Sí te acuerdas, Vladimir? ¿Y qué pasó año tras año? Que nunca había el quórum representativo, y usted sabe lo que fue vivir 11 años sin pastor. Los que están aquí que lo vivieron saben todo lo que ocurre cuando esas cosas se dan. ¿Cuál fue una de las debilidades? Que tú no podías llevar una decisión como esta a una decisión congregacional. Porque ¿qué ocurrió? Prácticamente había una posición casi, y el quórum reglamentario para elegir al final siempre faltaba números muy elementales dentro de lo que allí se operaban como reglas parlamentarias, pero se perdieron 11 años por una forma de gobierno representativa. Sin decir que no se pueda analizar la forma de gobierno.
representativa. Ahora, ¿qué le dijo el Señor a Pablo cuando le escribe a Tito y a Timoteo? En algunas de las citas bíblicas que hemos estado leyendo, Pablo le dice a Timoteo y a Tito que la persona, en primer lugar, la persona que iban a optar tanto al diaconado como a ser ancianos u obispos, deberían cumplir una serie específicas de requisitos que están específicas, valga la redundancia, están especificadas en la carta de Pablo a Timoteo y en la carta de Pablo a Tito. Y estas características se resumían en 3 aspectos. Si usted toma todo eso y esas características lo lleva a 3 elementos en los que se puede resumir las personas que tienen el peso de dirigir una iglesia. Obviamente entran algunos elementos que se adicionan, como por ejemplo el conocimiento doctrinal. Pablo decía que no sea un neófito, era importante el conocimiento doctrinal, pero en el aspecto general habían 3 elementos que eran los que quizás tenían mayor importancia para considerar ese gobierno y evitar una singularidad de una figura plenipotenciaria, monárquica y autoritaria, pero también evitar que al no existir esa figura, eso se fuera a llevar a elecciones y se fuera a trancar el juego por mucho tiempo, como podía haber pasado. Entonces todo se constituyó en un gobierno. Los 3 elementos en donde se resume todo lo que Pablo le dice a Tito y a Timoteo cuando enumera aquellos requisitos son los siguientes. Compromiso. No solamente debería tener como compromiso entre todos los elementos que se están allí tomando en consideración y se está resumiendo en todo. También iniciativa. Y finalmente, criterio. Compromiso, iniciativa y criterio. Déjeme explicarle brevemente la importancia de estos 3. Porque en algún momento nosotros tendremos que transicionar a un gobierno. Y vamos a ver todo lo que están establecidos los requisitos, pero todo eso se resume en 3 cosas. Diga conmigo: compromiso, iniciativa y criterio. Cuando la iglesia nació en Venezuela, le voy a explicar con un ejemplo el compromiso. Cuando la iglesia nació en Venezuela, tontamente yo quise, estoy hablando hace casi 23 años, tontamente yo quise que el nombre de la iglesia viniera de forma congregacional. Y dije, cada quien exponga el nombre que quiere que tengamos cuando comenzamos a reunirnos. Y salieron nombres. Yo propuse Centro Cristiano Renuevo. Ganamos por 3 votos. Y propuse Centro Cristiano Renuevo porque yo venía ejerciendo un ministerio juvenil 10 años antes, que se llamaba El Renuevo de Jehová. Y me parece que ahora que dejaba de ser un ministerio de acción evangelística y se convertía ahora en un ministerio congregacional eclesiástico, me pareció que debería mantener el perfil de lo que veníamos haciendo. El Renuevo de Jehová, Centro Cristiano Renuevo. Surgieron X cantidad de nombres, pero hubieron 2 que al final estaban allí como nariz con nariz, punteando las encuestas, que nunca se me va a olvidar. Monte Moriah, porque uno dijo, a mí me encanta Monte Moriah, y entonces Monte Moriah tuvo otro poco de votos. ¿Qué poco de votos? Éramos como, ¿cuánto? 3, No, yo creo que éramos como 12 o... No, 9 personas fue cuando se dividió. Éramos como 12 y al mes se dividió. Entonces, un hermano dice Monte Moriah. ¿Por qué a él le encantaba Monte Moriah? Porque él tiene un negocio que se llamaba Al mes, se presenta una situación porque habían personas
que han entendido mal lo que es el liderazgo. Hay gente que quiere ser pastor, hay gente que quiere lideralizar, porque piensan que ser líder es una posición de favores, que ser líder, ser pastor, tiene privilegios, y espiritualmente los tiene. Pero en una realidad humana no hay tantos privilegios, hay más demandas que privilegios. ¿Oyó? Y la gente piensa que ser pastor es chévere. Entonces ellos, ese grupo, se nombró, se autonombró. Imagínense el bochinche que teníamos cuando empezamos. Eso era congregacional, representativo, plural. Eso era un bochinche. Y ellos se autoproclaman los ancianos de la iglesia. Y las personas de la iglesia comienzan a sentirse mal. Se sentían incómodas porque ellos creían que ser líder en una iglesia era dar órdenes. Era mandar, era tener control de las personas. Entonces resulta ser que ya mi esposa no se podía sentar con todo el mundo, sino que le dijeron allá, tú tienes que sentarte con las ancianas de la iglesia. ¿Qué ancianas y qué 8 cuartos, hermano? Era un poco de cacique y no había casi indio. Eran como 15, 12 personas. Y entonces 3 diáconos y el resto eran ancianos. No teníamos ovejitas. Entonces ya teníamos los líderes, pero no teníamos a quién pastorear. Las personas me llaman y me dicen, pastor, me voy, porque esto es un bochinche. La hermana me dice que ahora tengo que ir, con quién me voy, con quién me regreso, no me puedo sentar aquí. Y yo me acuerdo que yo los llamo a ellos, eran 2 parejas, y yo les digo, oye, la gente está incómoda, vamos a hacer una cosa, yo voy a poner a la orden mi cargo pastoral, hagan ustedes lo mismo, vamos a orar y vamos a esperar que el Señor dirija qué vamos a hacer. Ellos no me respondieron nada. Pero la semana, en otra oportunidad le cuento, se formó un parampampam. Eso fue un bochinche. Yo nunca jamás en mi vida había vivido un bochinche como el que vivimos en esa oportunidad. Y eso fue un alboroto y fue una pelea en pleno culto y la gente agarraba la silla y el otro agarró un ventilador que compraba eso. Y yo me acuerdo que yo al dueño de la casa le lloraba y me acuerdo que le agarré la mano y yo le besaba la mano y yo le decía, fulano, yo no tengo problema, yo me regreso a Caracas, yo estaba en Puerto Ordaz, porque yo no tengo problema en entregar todo, pero le están haciendo daño a muchas personas que no entienden lo que está ocurriendo. Y él estaba muy serio porque ellos estaban peleando el que no les quitaran su cambur. Para nosotros en Venezuela un cambur es una posición, es un cargo, un rango. Entonces ellos estaban más pendientes del cambur que del trabajo. Y a que no sabe quiénes eran unos de esos. El que dijo que el nombre debería ser Montemoriano. Se prendió el bochinche, el parampampán. Teníamos nombre como hacía 2 semanas y a las 2 semanas de aquel alboroto se fueron y no iban pretendían dejarnos a nosotros con el nombre. No sé si me explico lo que les quiero decir. Compromiso es que yo estoy decidiendo con ustedes, pero yo estoy restiado hasta el final con ustedes. Porque hay gente que le encanta tomar decisiones, le encanta decidir, le encanta decir lo que hay que hacer, pero no tienen compromiso. Ellos están de pasadita. Ellos dicen, vamos a pintar la iglesia de tal color, vamos a hacer aquello y lo otro. Pero ellos lo que les gusta es mandar. Pero después que se decide todo lo que hay que hacer, que hay que pintar, que hay que mudar, que hay que sacar plata, ellos y le dejan toda la carga a uno. Entonces, si una persona desea ocupar una responsabilidad de esta, en los requisitos que Pablo establece, que se resumen, debe existir compromiso. Compromiso es, yo voy a decidir, pero yo voy a decir porque yo estoy aquí contigo. Porque yo sé que esto se puede complicar y se puede presentar un problema, pero como a mí me están permitiendo decidir, yo no te voy a dejar a ti con mi decisión, sino que mi decisión me compromete a apoyarte hasta que esta transición termine. Entonces, esa persona se fue. Ah, pero qué manguangua. Nos iba a dejar el nombre que a él le gustaba. ¿Entiendes lo que es compromiso? Compromiso es yo puedo opinar,
Porque yo digo, hermano, mire, usted sabe que hay que comprar un autobús. Imagínese esto. Hay que comprar un autobús porque los hermanos que viven yo no sé dónde, y si los buscan, bueno, vamos a comprar el autobús. ¿Y no sacamos la plata? Y cuando hay que pagar las cuotas. Entonces, qué fácil es decir, compremos el autobús, ¿verdad? ¿Y de dónde sacamos? Usted sabe cuánta gente opina dentro de una iglesia y quiere decir todo lo que hay que hacer, pero uno sabe que no cuenta con ellos para nada. Compromiso es, tú puedes opinar. Dentro de esa pluralidad en el que se establecía un gobierno, esas personas iban a tener la potestad de opinar, pero contaban con uno de los requisitos que de los que está allí se resumen en tres, que el primero es compromiso. El segundo es iniciativa. Hay gente que tiene compromiso pero no tiene iniciativa. ¿Qué es iniciativa? Iniciativa es esto. Terminó la clase y yo dejo ese vaso de café allí. Y este lugar debemos entregarlo, aquí opera otra iglesia, debemos entregarlo bien. Y cuando terminamos el servicio en la tarde, la gente ve el vaso de café y si yo no le digo que lo recoja, ellos son incapaces de que le pase por la cabeza que ese vaso hay que recogerlo. Las personas no solamente para poder dirigir una iglesia deben tener dentro de esa pluralidad compromiso. Deben aprender a hacer cosas sin que les manden. Deben tener iniciativa. Yo no necesito que el pastor me diga que haga esto porque yo sé que esto hay que hacerlo. Hay gente que está esperando. Bueno, si el pastor no dice yo no lo hago. No, hermano. Hay cosas que usted no tiene que esperar que se le digan. El que tiene compromiso sin darse cuenta desarrolla iniciativa. ¿Usted sabe cuántas veces ha pasado que hay basura en el piso? La vemos. Yo no la boté. Mire, yo me voy de último cada domingo y cada viernes de vigilia yo me voy de último con mi familia. Y si usted viera cómo me toca recoger las botellitas de agua que dejan allá adentro. ¿Sabe por qué yo las recojo? Porque a mí nadie me tiene que decir que esa botellita hay que recogerla. Yo tengo iniciativa propia. Iniciativa es ese sentimiento que te dice que el compromiso te lleva a actuar. No porque te digan que lo hagan, sino porque esto como es tuyo, el compromiso te da un sentido de pertenencia y un sentido esto me pertenece y un sentido de pertenencia y de propiedad. Sí, pero esto me pertenece, pero yo también le pertenezco a esto. Yo soy de esto y esto es mío. Eso es compromiso. Yo no tengo que esperar a que a mí me pidan que haga algo que yo sé que se debe hacer. Yo no hice nada, ¿por qué? Porque el pastor no dijo. Hermano, usted ve que ya es la hora de comenzar el culto. Sí, pero ¿por qué no empezó? Porque el pastor no ha dicho que comience. Hermano, ya es la hora. Eso se llama iniciativa. Oye, estamos pasando una situación difícil. Iniciativa es, yo no tengo que esperar ante una situación en la que hay que hacer las cosas. Yo no tengo que esperar que me pidan que lo haga. Cuando usted lee los requisitos de ancianos y obispos, va a encontrar que ellos se resumen en compromiso, pero también iniciativa. Y faltaba el último, criterio. Criterio es el pensamiento crítico que tiene una persona por conocimiento sobre algo. Cuando yo digo, Ana María tiene buen criterio, yo estoy diciendo, ella sabe lo que hace. No solamente debe tener compromiso, también debe tener iniciativa, pero también debe tener criterio. Porque imagínense que decida alguien que no sabe lo que está decidiendo. Entonces, a veces cuando llevamos una decisión de forma congregacional, ¿usted sabe quién decide? Un montón de gente que ni compromiso tiene, ni iniciativa tiene y obviamente ni criterio tiene. Yo me acuerdo que el pastor Luis Ramón, una vez, no sé si Vladimir y Omaira se acuerdan, estaban en unas elecciones, yo eso me acuerdo clarito. Y él se molestó
yo no recuerdo qué fue lo que pasó en las elecciones que estaban habiendo ahí en el pizarrón, y él dice, hermano, va a faltar en algún momento que pongan en la pantalla a Ramirito. A usted no le dice nada a Ramirito, ¿sabe qué? Ramirito era un borrachito que iba a todos los cultos, un borrachito que estaba siempre en todos los cultos. Y el hermano Luis Ramón dio a entender, oye, ¿por a quién están escogiendo ustedes? Falta que pongan que aparezca allí entre los que van a ser diáconos y ancianos Ramirito, que era un borrachito. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Oye, tú estás decidiendo. Ten criterio. ¿Por qué estás diciendo? Es decir, dirigir la iglesia es tomar decisiones. Y no es tomar decisiones porque yo soy más inteligente, porque yo sé más. Porque hay gente que sabe muchísimo más, pero si no tiene compromiso me va a dejar el mono a mí y a los poquitos que estamos allí. Cada vez que tenemos que tomar decisiones, y nos ha pasado aquí, usted ve, hermano, siempre lo mismo. Pero cuando se va a decidir, todo el mundo quiere decir cuál es el color, cuál es el lugar y dónde le parece. Y eso, lejos de ayudar, ¿saben qué se convierte? En un problema. Porque sabemos que muchas de las personas, cuando no tienen ni compromiso, ni iniciativa, ni criterios, sabemos que toda la carga de lo que se acaba de determinar va a recaer sobre los mismos, los 3 perritos y los 2 gaticos de siempre. Entonces, por eso es que cuando Pablo dice, esto deben ser los requisitos de los ancianos y obispos, y de los diáconos, y los enumera, y dice varias cosas, pero si usted agarra todo eso, lo mete en una licuadora, y lo resume para darle nombre, en cada uno de ellos hay compromiso, iniciativa y criterio. Ahora vamos a leer un versículo bíblico. Se nos fue la clase rapidito, no sé por qué se va tan rápido la clase. Vamos a leer un versículo acá. ¿De qué forma la iglesia tomaba entonces una decisión? Ya usted se está dando cuenta que tener a una sola persona, creer como la iglesia católica, que la iglesia debe ser dirigida por un pastor. Plenipotenciario, entiende la expresión plenipotenciario, ¿verdad? Plenamente con toda la potestad. Monárquico. Lo peor es que después que yo me muera, a mí no me importa si Dios llamó a mi hijo o no, ahí está, ese es el próximo pastor. La dinastía Moros. Ahora, yo no digo que no pueda pasar, pero Dios tiene que tratar con mis hijos para ponerlo, porque el ministerio no se hereda, el ministerio lo da Dios. Yo no puedo imponerles a ustedes que mi esposa es la pastora, porque el ministerio no es patrimonial, el ministerio viene de Dios. Y cuando alguien identifica a mi esposa como pastora, sabe que lo hace porque ellos lo hacen, ellos lo ven, porque yo jamás he establecido ni le he impuesto a nadie que mi esposa tenga que ser la pastora, salvo que ella, gracias al Señor, con su sabiduría, con su prudencia, con su comportamiento, se ha ganado el que le digan pastora. Aquí yo soy el pastor y ella es la pastora. Y a nosotros se nos presentó un problema gravísimo en Cagua. Los hermanos que están en Cagua deben recordarlo, porque colocamos un pastor en Centro Cristiano Renuevo Cagua, soltero. Él se casó, muchacho, tendría creo que 25 años, 25, 26 años. Él se casó y apenas se casa, regresa a la iglesia, impuso a su esposa como la pastora de la iglesia. Yo le dije, Lorena, no, va a haber suficiente tiempo, tú vas a seguir creciendo, pero tú no puedes imponerle a las personas que tu esposa es pastora porque es tu esposa. Porque la esposa del bombero no es bombera porque él es bombero. Como la esposa del policía no es policía porque él es policía. ¿Por qué la esposa del bombero no es bombero? Porque no se preparó. Ah, pero entonces resulta ser que el pastor, la esposa sí es pastora. Pero la esposa del bombero, no, usted ve una mujer, esposa de bombero, que va a apagar el fuego, ¿de dónde salió? Porque el ministerio no es patrimonial.
ni es monárquico. El ministerio viene de Dios. Y por supuesto que bello es cuando los dos ministerios se juntan y ambos tienen el llamado y lo desarrollan. Pero sin imposición. La gente lo ve. La gente lo nota. Y si hay algo que ha sido muy dañino para la iglesia es este tipo de imposiciones, porque si la persona o no está preparada o no tiene llamado y la imponen, imagine a esa persona con un compromiso, con iniciativa y sin criterio. Porque esto es lo otro, gente que tiene mucho compromiso y mucha iniciativa, pero si no tiene criterio, ¿qué va a decir? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Lo que les quiero decir. Entonces, lo que observamos en la Biblia, vamos a buscarlo, por favor, en el libro de Hechos capítulo 15. Esto fue lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia. Se llama el Concilio de Jerusalén. Entonces, ¿qué hace un gobierno plural? ¿Cuál es el beneficio de un gobierno plural? Donde no hay un pastor, sino que hay una pluralidad que comparten las decisiones. ¿Cuál es el beneficio de un gobierno plural? Que hay diversas opiniones, pastor. Hay diversas... se puede elegir opiniones, ya va. Ay, Dios mío. Buenas palabras. Por ejemplo, Dios me guarde, que el Señor me proteja. Aquí necesitamos transicionar y es lo que estamos dándole al Señor. Yo lo he hablado siempre con el BOAR, porque aquí necesitamos tener un gobierno de iglesia. Siempre lo hemos hablado. Que Dios me cuide, que Dios me guarde, que Dios me proteja. Si yo el día de mañana me convierto en un avaricioso, egoísta, materialista, y entonces yo comienzo porque lo otro es que como yo soy el pastor, yo soy el que manejo la finanza de la iglesia. Y si yo me quiero robar la plata de la iglesia, Dios me guarde. ¿Qué va a pasar si tenemos un BOAR donde está esa figura monárquica plenipotenciaria, el pastor? Y yo voy a decir, cuidadito se les ocurre decir algo contra mí, porque hay de aquel que toque al ungido de Jehová. Y manipulo a la gente. ¿Quién me controla? La iglesia a la final se va a dividir, va a tener problemas, pero yo voy a hacer lo que yo me pago y me doy el vuelto. Dios me guarde, que el Señor me cuide todos los días de la vida. Y por eso es que yo creo en esto, porque yo pienso que cuando tú tienes planes sanos y saludables, y bueno, a ti no te importa que te ponga a tu lado gente, que te fiscalice, que te controle. Ahora, usted tiene que estar muy pendiente cuando va a un sitio donde dice, no, aquí nadie puede ser igual que el pastor. Cuidado con eso. Porque si usted tiene un corazón sano, jamás para usted va a ser un problema que tenga pastores a su lado. Y como le decía, si Dios me guarde, Dios me proteja, me cuide, y si yo moralmente el día de mañana falto, caigo, ¿quién me controla? Nada, yo mando, yo digo, yo corto al que tengo que cortar, disciplino al que tenga que disciplinar y no hay quien me pare. Y este es el eterno drama de nuestras iglesias evangélicas. Que nadie sabe quién da cuenta. Cuando yo llegué y le hablé a Vladimir, yo no manejo dinero. Ese cochino dinero yo no lo toco, yo lo gasto. Decía el hermano Coco. Porque usted sabe, hermano, que eso es un error. Creer que el pastor es el que tiene que administrar la finanza, el que tiene que manejar el dinero. No, hermano. El pastor tiene una responsabilidad que está bien definida en los requisitos. La oración y la palabra. Y deben haber personas a su lado, iguales que él, con lo que dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, debe haber siempre alguien que esté por encima y todo hombre tiene que darle cuenta a alguien. Toda persona tiene que rendirle cuenta. No, yo quiero mi propio ministerio donde yo no le dé cuenta a nadie. Corra del que piense de esa forma.
toda persona sana cree que debe dar cuenta. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Ese es el gobierno. No es lo que nos habían dicho el ángel de la iglesia, es una persona a la que Dios le habla nada más. No, Dios no me habla solamente a mí. Ahora la pregunta que usted me dice, entonces ¿cómo se deben tomar las decisiones? ¿O cómo es un gobierno teocrático? Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, voy a leerlo y lo explico la próxima semana y se va a sorprender, te vas a sorprender cuando usted vea de qué forma funcionó y operó el gobierno de iglesia en la pluralidad bíblica que está. Leímos suficientes versículos hace 2 semanas, ¿verdad? Y yo vuelvo y le repito, mire, si yo tengo un corazón sano, yo no tengo problema en formar personas y trabajar con ellos. La referencia que hay de esto es uno mayor entre iguales, porque existe lo que se conoce en la iglesia presbiteriana como ancianos gobernantes. Se le llama pastor, pero el nombre real es anciano doctrinante. Esa es la figura del gobierno de iglesia presbiteriana. Existe un cuerpo de ancianos gobernantes y la persona que se le llama pastor, se le llama así ya por tradición, realmente en estos gobiernos se conoce como anciano doctrinante. Obviamente es el que tiene las iniciativas más características, es el que forma, el que constituye, pero no es la única persona. Y la intervención está aquí en Hechos 15. Lo leemos rapidito, ¿verdad? Si no da tiempo en estos 3 minutos que faltan. Vamos a leer desde el versículo 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Recuerde que hasta este momento le están imponiendo a la iglesia recién nacida que tenía que practicar todas y todos los rituales, todos los rituales judíos, toda la liturgia judía. Y Pablo dice que él viene de su primer viaje misionero y vio que el don del Espíritu Santo se daba sobre gentiles y dice, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta este momento toda la iglesia es judía. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Y entonces un grupo de personas judaizantes dicen, oblíguenlos a judaizar, que se circunciden. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo. ¿Y dónde comienza esta discusión? El 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Vea que aquí se menciona la multitud. Es decir, siempre se considera, aunque no es el punto determinante para tomar una decisión, pero se debe considerar a las personas. Tengan criterio o no tengan criterio, tengan compromiso o no. Considerarlos para oír, no para decidir. Aunque a la final de alguna forma incide. El 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, es decir, que no se les obligue, sino que se les escriba, número 1, que se aparten de la contaminación de ídolos, número 2, que se aparten de fornicación, y número 3, de ahogado y de sangre. Ve el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, vea esto, y a los ancianos con toda la iglesia,
¿Qué está notando? Gobierno congregacional. Está los apóstoles, Los ancianos. están los ancianos y finalmente confirma toda la iglesia. Vea que se estableció como un criterio de unidad que le voy a explicar, por supuesto, la próxima semana con más detalle, porque se nos fue el tiempo, cómo se puede generar este tipo de factores de armonía para tomar decisión. Pero yo no me sentiría muy bien en un lugar donde todas las decisiones las toma el pastor. Tampoco me sentiría bien donde todas las decisiones se llevan a votación. Hay tres elementos que aquí aparecieron en esta dirección que Dios le dio. Los apóstoles, la supervisión. Recuerde que los apóstoles hacían un trabajo de supervisión. Los ancianos, que estaban conformados por los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Se lo voy a leer la semana que viene para que se dé cuenta. Pero finalmente comunicaron a la congregación y la congregación estuvo conforme. ¿Se está dando cuenta? Vamos a terminar por hoy esta clase. No sé si tengan alguna pregunta. Es importante hacerla hasta este momento. Pero la iglesia donde funciona una junta directiva, por ejemplo, sería... Eso es lo más antibíblico que hay. La junta directiva es lo más antibíblico que puede haber. Y todavía existen, pero BOAR es una junta directiva, eso es antibíblico. Ahora, mientras estamos constituyendo, construyendo y formando, tenemos que trabajar con una junta directiva o un BOAR, como tú lo quieras llamar. Pero una iglesia debe tener una visión de transicionar a un gobierno bíblico. Mientras no tengamos todavía los ministerios constituidos, conformados para dicho fin, nos toca tener una junta directiva, pero el que piensa que puede vivir con una junta directiva va a tener problema tras problema porque está actuando fuera de todo orden y fundamento bíblico. Igual el tema del BOAR. Ay, pastor, pero aquí tenemos un BOAR. Bueno, tenemos que tener un BOAR. Pero ¿por qué usted cree que estamos viendo estas clases? En algún momento tiene que desaparecer el BOAR. Debe desaparecer el BOAR y el pastor. ¿Quién es el pastor? El jefe. No hay jefe, hermano. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora, hay un gobierno, ancianos gobernantes, y hay un anciano doctrinante. Lo explica alguien de la mejor manera, no recuerdo cómo se llama, uno mayor entre iguales. Vamos a para despedir. Si no hay preguntas, por supuesto. Bueno, nos despedimos, hermanos. Dios me les bendiga. Gracias por su tiempo. Vamos a orar.